Métodos de medición por Natalie Goncalves, María Goncalves, Luis Nadal y Charlie Ojeda. La resistividad del terreno es la propiedad que tiene este para conducir electricidad. Es conocida además como la resistencia específica del terreno. En su medición se promedian los efectos de las diferentes capas que componen el terreno bajo estudio, ya que estos no suelen ser uniformes en cuanto a su composición. La resistividad del terreno se mide fundamentalmente para encontrar la profundidad y grueso de la roca en estudios geofísicos, así como para encontrar los puntos óptimos para localizar la red de tierra de una subestación, sistema electrónico o planta generadora o transmisora de radiofrecuencia. Asimismo, puede ser empleada para indicar el grado de corrosión de tuberías subterráneas. En general, los lugares con resistividad baja tienden a incrementar la corrosión. En este punto es necesario aclarar que la medición de la resistividad del terreno no es requisito para obtener la resistencia de los electrodos a tierra. Método de resistividad. Las mediciones de resistividad del terreno deben realizarse con el objetivo de determinar la existencia de cambios significativos en los valores de resistividad con respecto a la profundidad del terreno. Para cualquier medición que se realice, deben tomar las lecturas de temperatura ambiente y el contenido de la humedad del terreno. Método Warner. Corresponde al método más utilizado, principalmente por los que se puede conocer la resistividad de capas profundas sin tener que enterrar los electrodos a distancias equivalentes. En este caso, los electrodos son colocados a una separación idéntica de A en metros. La resistividad P, en términos de la distancia A y B, es P es igual a 4pi por AR entre 1 más 2A por la raíz cuadrada de A más B al cuadrado más 4B al cuadrado menos A entre la raíz cuadrada de A más B al cuadrado, donde P es la resistividad aparente del terreno en ohm, R es la resistencia medida, A es la separación entre electrodos adyacentes, B es la distancia a la que se entierran los electrodos. La configuración utilizada se muestra en la figura número 1, que veremos a continuación. Si se considera que A, la distancia entre electrodos, es mayor a 20 veces la profundidad de B a la que se entierran estos, entonces la fórmula se reduce a P es igual a 2pi por AR. Esta ecuación proporciona una aproximación de la resistividad promedio del suelo, la profundidad A en metros. En la figura podemos ver el método Warner para medición de la resistividad del terreno, un conjunto de lecturas de resistividad gráfica contra las variaciones correspondientes a la separación A de los electrodos. Muestra la existencia de distintas capas del suelo y la relación existente entre la resistividad y la profundidad del terreno. ¿Qué es el método Schlumberger? El método Schlumberger está basado en el mismo principio de medida. La única diferencia se sitúa a nivel del posicionamiento de los electrodos. La distancia entre dos picas exteriores es 2 por D. La distancia entre dos picas interiores es A. Y el valor de la resistencia R visualizado en el ohmímetro permite calcular la resistencia mediante la siguiente fórmula. Con los electrodos enterrados a una profundidad h en metros y siendo esta distancia mucho menor a las distancias de separación D y A, la resistividad está dada por la siguiente fórmula. Este método permite ahorrar bastante tiempo in situ, especialmente si se quieren realizar varias medidas de resistividad y por consiguiente crear un perfil del terreno. En efecto, solo deben moverse los dos electrodos exteriores, a diferencia del método de Wagner, que necesita desplazar los 4 electrodos a la vez. La resistencia del suelo se mide en ohm por metros.
Tal resistencia es muy variable según las regiones y la naturaleza de los terrenos. Depende del índice de humedad y de la temperatura. Las heladas o la sequía la aumentan. Por ello, una resistencia de tierra puede variar según la estación y las condiciones de medida, dado que la temperatura y la humedad son más estables al alejarse de la superficie de la Tierra. Cuanto más profundo esté el sistema de puesta a tierra, menos sensible será el mismo a los cambios medioambientales. Por lo tanto, se recomienda realizar la toma de tierra lo más profundo posible. A continuación, tenemos las variaciones estacionales de la resistencia de la tierra. Medidas de resistencia del suelo. En cualquier instalación doméstica e industrial, la conexión de una toma de tierra es una de las reglas básicas a respetar para garantizar la seguridad de la red eléctrica. La ausencia de una toma de tierra podría suponer serios riesgos para la vida de las personas y poner en peligro las instalaciones eléctricas y los bienes. Sin embargo, la presencia de una toma de tierra no es suficiente para garantizar una seguridad total. Solo controles realizados con regularidad pueden probar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas. Existen numerosos métodos de medición de tierra, dependiendo del tipo de régimen de neutro, del tipo de instalación, doméstico, industrial, medio urbano, rural, etc., y de la posibilidad de dejar sin tensión la instalación. Medida de tierra de 3 polos, llamada también método del 62%. Este método requiere el uso de 2 electrodos o picas auxiliares para permitir la inyección de corriente y la referencia del potencial 0 voltios. La posición de 2 electrodos auxiliares con respecto a la toma de tierra a medir es determinante. Para realizar una medida correcta, la toma auxiliar de referencia de potencial S no tiene que estar clavada en las zonas de influencia en la tierra E y H, creadas por la circulación de corriente. Estadísticas del campo han demostrado que el método ideal para garantizar la mayor precisión de medida consiste en colocar la pica S a 62%, del cual proviene su nombre, de E en la recta EH. Conviene luego asegurarse de que la medida no varía o varía poco, moviendo la pica S a más o menos 10% a cada lado de su posición inicial en la recta EH. Si la medida varía, significa que S se encuentra en la zona de influencia y se debe por lo tanto aumentar las distancias de medida. En esta imagen podemos apreciar lo explicado anteriormente. En la siguiente vemos un ejemplo de medida a diferentes distancias de R1 a R9, de 10 a 90% de la distancia SH.